Bienvenidos a un fascinante viaje a través de las páginas de la historia que los transportará a la atmósfera del pasado, llena de grandeza, intrigas y tribunales reales. Imaginen que están abriendo un antiguo libro, encuadernado en cuero y adornado con dorados, cuyas páginas están llenas de relatos sobre monarcas, reinas y palacios, ecos de hazañas caballerescas y voces resonantes de antiguas festividades. Nos adentraremos a través de los siglos para asomarnos a las cámaras cerradas de las figuras reales, sentir el aroma de los banquetes y escuchar los pasos sobre los suelos de mármol de los salones del trono. Esta historia cobrará vida no en los libros de texto, sino en detalles vivos, voces de épocas y latidos de los corazones de grandes personalidades. Nos transportaremos a una época en la que cada corona valía toda una dinastía, cuando la palabra de un rey podía cambiar el curso de la historia de un estado entero. Esto no será solo un relato, sino un cuadro vivo real, tejido de destinos, fe, amor y poder. Ustedes presenciarán los destinos no solo de los hombres en el trono, sino también de las mujeres, que a menudo influían en la política y el destino de los países no menos, y a veces más, que sus coronados esposos. Ante nosotros se desplegará no solo una crónica histórica, sino también un drama humano, pues detrás de los muros dorados de los palacios se escondían pasiones, sacrificios, ambiciones y profundas experiencias personales. Este viaje dará la oportunidad de mirar al pasado sin el polvo de las fechas aburridas, sino a través de un relato vivo, lleno de sentimientos, caracteres y voces de épocas pasadas. Nos encontraremos en aquellos tiempos cuando el poder era sagrado y el trono no era solo un símbolo, sino también una pesada cruz. Sumérjanse en este relato por completo. Permitan que se apodere de su imaginación, que los guíe por las estrechas calles de las ciudades medievales, junto a majestuosas catedrales y bulliciosas plazas de mercado. Ante ustedes se abrirá un mundo en el que las decisiones de los monarcas determinaban los destinos de millones, y la vida personal de una reina podía cambiar las fronteras de reinos enteros. Todo comienza con un saludo, pero por delante hay una historia a la que vale la pena entregarse con atención e interés. Este será un relato sobre un tiempo en el que la palabra tenía poder y un gesto podía significar el inicio de una guerra. Esta será una historia no sobre el pasado, sino sobre las personas que vivieron en ese pasado. Este será un camino a través de los siglos para entender no solo la historia, sino también a nosotros mismos. A través de la respiración de las antiguas paredes y el temblor de los destinos reales, miraremos la esencia del tiempo. Escucharemos la voz de la época y entenderemos por qué vivían aquellos que gobernaban. Nos encontraremos con el pasado no como con un libro de texto, sino como con un interlocutor vivo. Antes de que empecemos este increíble viaje histórico, detengámonos por un momento e imaginemos dónde se encuentran ahora mismo. Quizás están escuchando esta historia en una acogedora habitación, sentados en un sillón con una taza de té, o caminando por la calle con auriculares, sumergiéndose en pensamientos en otro tiempo. En cualquier punto del mundo en el que se encuentren, ya sea en una gran ciudad con el ruido de los coches, o en una tranquila casa de pueblo donde se escucha el canto de los pájaros, esta historia los encuentra donde están. La hora del día también se convierte en parte de este relato. Quizás afuera es temprano en la mañana y los primeros rayos de sol apenas tocan el cristal, o por el contrario, es la noche profunda cuando todo a su alrededor se aquieta y las voces del pasado se escuchan especialmente claras. Todo esto se convierte en parte de la atmósfera en la que nos sumergimos juntos. Nuestro viaje no tiene fronteras, no está sujeto al calendario, comienza exactamente cuando están listos para escuchar y sentir. Esta historia sonará igualmente viva, tanto con el café de la mañana como con el silencio de la noche, durante el camino y en las horas de descanso. Su espacio personal y el tiempo actual se convierten en el punto de partida en este tránsito a través de los siglos. El mundo que los rodea y la época histórica de la que hablaremos se unen en un instante. Abrimos una ventana a otro mundo, parados en su tierra y en su presente. Cada palabra de esta historia llega a ustedes ahora, en ese mismo instante en el que decidieron entregarse al sonido, al recuerdo, a la imagen. Y no importa qué hora marquen los relojes, están entrando en la eternidad de la historia. Aquí,
Entre el tic-tac de los segundos y la respiración de los antiguos palacios, comienza el contacto con el pasado. El espacio a su alrededor se convierte en parte de una gran decoración, donde cobran vida escenas de la vida de reyes y reinas. Todo lo que fue antes de este momento, las preocupaciones, los asuntos, las conversaciones, queda al otro lado del telón histórico. Y ante ustedes se abre un escenario en el que se desarrolla una obra en varios actos, cuyos papeles principales son interpretados por auténticas personalidades históricas. Ustedes, donde quiera que se encuentren, se convierten no solo en oyentes, sino en participantes de este gran tránsito entre el tiempo y el espacio. Su presencia aquí no es casualidad. Precisamente ahora y precisamente, ustedes abren estas antiguas puertas que conducen a siglos llenos de grandeza, dramas y revelaciones. La historia entra en su espacio y suena en su tiempo para estar más cerca que nunca antes. Ahora que nuestro camino ya ha comenzado, es el momento de acomodarse cómodamente para sentirse lo más relajado y libre de todo lo innecesario posible. Permítanse soltar la tensión del día, olvidar los asuntos, dejar los pensamientos cotidianos para después. Que todo lo que les preocupaba quede fuera de este relato, pues por delante hay un largo y rico recorrido por los pasillos del pasado. No tienen que hacer nada más que escuchar y sentir, pues cada palabra los transportará suavemente a otra época, como un flujo de aire cálido de los antiguos salones. Que la silla bajo ustedes se convierta en un trono y la manta sobre sus hombros en un manto real. Pues en este viaje ustedes no son solo observadores, son invitados entre grandes destinos. Cierren los ojos si les resulta más cómodo, o por el contrario, miren a su alrededor y encuentren un punto de calma en el espacio circundante. Quizás cerca suena música tranquila o cruje una vela, lo que solo reforzará el efecto de inmersión. Su respiración se vuelve lenta y uniforme. Sienten cómo el espacio a su alrededor comienza a disolverse, dando paso a las imágenes del pasado. Todo lo que sucederá a continuación lo percibirán no con los ojos, sino con la imaginación, no con los oídos, sino con la atención. La historia no entra ruidosamente, sino en silencio, como una sombra deslizándose por el suelo de piedra, como el sonido de pasos en un salón donde cuelga un antiguo tapiz. No hay necesidad de apresurarse o de intentar recordar cada detalle. Simplemente permítanse estar en este momento. Que cada palabra se pose suavemente, como las páginas de un libro que han querido leer durante mucho tiempo, pero que han pospuesto. Aquí no habrá necesidad de sacar conclusiones, pensar en significados o buscar confirmación. Todo lo que se requiere es estar y respirar. Aceptar esta historia como un encuentro largamente esperado con algo real, profundo y vivo. Sientan cómo desaparece la tensión en sus hombros, cómo se relajan los dedos, cómo late el corazón uniformemente. Todo a su alrededor se convierte en parte de esta atmósfera, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para que pudieran estar dentro de su respiración. Su cuerpo permanece aquí, pero su mente está lista para volar. La comodidad no es solo conveniencia, es un permiso interno para entregarse a la sensación y no mantener el control. Es en este estado en el que mejor se percibe la historia. En él se abren imágenes, cobran vida los sentimientos, surgen imágenes de palacios, rostros, voces. Todo comienza con la calma, y es precisamente esta la que se convierte en la puerta hacia una inmersión verdaderamente profunda. La Europa medieval presentaba un cuadro complejo y multicapa en el que se mezclaban la religión, el poder, la cultura y los conflictos militares. Era una época en la que los reinos aparecían y desaparecían, cuando las fronteras cambiaban según la voluntad de los monarcas, que formaban alianzas y libraban guerras. En el territorio que hoy incluye decenas de países modernos, existían poderosas dinastías que gobernaban vastas tierras y pueblos. Cada estado tenía su propio estilo de gobierno, su sistema de vasallaje y lealtad, su estructura religiosa y política. En el norte se alzaba el reino de Inglaterra, que experimentaba períodos tanto de cruenta guerra civil como de auge cultural. Francia no era menos influyente, donde el poder del rey se fortalecía a través de la bendición espiritual y las victorias militares. Las tierras alemanas seguían fragmentadas, pero se unían bajo las banderas del Sacro Imperio Romano, intentando mantener la conexión entre el cristianismo
y el poder imperial. España aún no era un estado unificado. Sus territorios pertenecían a diferentes dinastías, y en el sur aún permanecía la poderosa cultura árabe. Toda Europa estaba bajo una fuerte influencia de la Iglesia, que no solo guiaba, sino que también participaba activamente en la gestión. El Papa romano poseía un colosal poder político, intervenía en disputas dinásticas y podía excomulgar a estados enteros. Los monarcas de esa época no eran solo gobernantes, se consideraban representantes de Dios en la tierra, y su poder se percibía como sagrado. Cada rey y reina estaban rodeados por un complejo ceremonial cortesano, una élite militar, el clero y consejeros. Algunos de ellos se esforzaban por la ilustración y el desarrollo del arte, otros por guerras interminables y expansión territorial. Sus ambiciones personales a menudo se convertían en catalizadores de grandes procesos históricos. Participaban en las cruzadas, establecían nuevas leyes, construían catedrales y fortalecían los matrimonios dinásticos. La Europa medieval estaba dividida entre la espada y la cruz, donde el poder real dependía no solo de la genealogía, sino también de la capacidad de mantener el trono entre intrigas y traiciones. Los monarcas no gobernaban solos, detrás de ellos estaban mujeres fuertes, cancilleres astutos, cardenales, caballeros y enemigos ocultos bajo la máscara de aliados. Esta época dio al mundo los mayores monumentos arquitectónicos, ideales elevados y oscuras páginas de la Inquisición. Precisamente en tal mundo vivían los héroes de nuestro relato, reyes y reinas, cada uno de los cuales dejó huella en la historia, no siempre dorada, pero siempre brillante. La vida de la familia real en la Edad Media estaba llena de paradojas. La grandeza y la gloria se combinaban con el aislamiento, el deber y la amenaza constante. Cada día del rey y la reina estaba programado al minuto, desde la oración matutina hasta la recepción vespertina. Los monarcas se despertaban temprano, a menudo con los primeros rayos del sol, para comenzar con sus obligaciones, ya fueran audiencias, reuniones con consejeros o participación en ceremonias solemnes. A su alrededor siempre había una numerosa corte, compuesta por damas de compañía, caballeros, pajes, clérigos y sirvientes. La vida personal se reducía al mínimo, ya que casi cada acción se realizaba a la vista de los demás. Incluso las comidas de la familia real eran públicas, especialmente en días de fiesta, cuando en enormes salones se organizaban banquetes multitudinarios. La comida se servía abundantemente, pero los gustos dependían de la región y la temporada, ya que los fríos castillos no tenían condiciones para almacenar alimentos. La ropa era símbolo de estatus, resaltaba el poder, pero a menudo era incómoda y requería la ayuda de los sirvientes al vestir. Las mujeres de la casa real, incluyendo a la propia reina, estaban bajo estrecha vigilancia. Su tarea no solo consistía en dar herederos, sino también en representar a la dinastía en asuntos de política exterior y religión. Los niños eran educados desde temprana edad, los varones se preparaban para el servicio militar y político, las niñas para el matrimonio y la gestión del hogar, incluso si provenían de la más alta nobleza. Su educación estaba a cargo de tutores especialmente designados, y la enseñanza incluía no solo la escritura y el latín, sino también la moral, la estrategia, las maneras y los dogmas religiosos. Los niños rara vez veían a sus padres, especialmente si estos estaban involucrados en la gestión del Estado o participaban en campañas militares. Los lazos familiares se basaban no en la cercanía emocional, sino en el cálculo, el deber y la necesidad. Los matrimonios se celebraban por motivos políticos, y el divorcio era una rareza y un escándalo. Tras el brillo externo del palacio se escondían intrigas, luchas por el poder y el miedo a perderlo. Las enfermedades eran comunes, la medicina seguía siendo primitiva, y ni siquiera la sangre real protegía de las epidemias y los partos fallidos. A pesar de todo esto, la vida en la familia real formaba una élite cuya responsabilidad ante el país y la historia era verdaderamente colosal. Cada uno de ellos vivía a la vista, pero a menudo sentía soledad, con la que no podía compartir ni siquiera con los más cercanos. Leonor de Aquitania fue una de las figuras más influyentes y brillantes de la Europa medieval. Nació a mediados del siglo XII y heredó vastos territorios en el suroeste de Francia.
lo que la convirtió en una de las herederas más ricas de su tiempo. Sus matrimonios con el rey Luis VII de Francia y luego con el rey Enrique II de Inglaterra la convirtieron en una jugadora clave en el escenario político. Su vida estuvo llena de drama y lucha por el poder, ya que no solo gobernó sus tierras, sino que también intervino activamente en los asuntos de dos estados. Leonor fue mecenas del arte y la cultura, lo que contribuyó al desarrollo de la poesía trovadoresca y el ideal caballeresco medieval. Su inteligencia y determinación le permitieron mantener su influencia incluso en tiempos de guerras y conflictos internos. En momentos difíciles, mostró no solo valentía, sino también talento diplomático, apoyando a sus hijos en la lucha por el trono inglés. Leonor fue madre de Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra, lo que hizo que su linaje fuera históricamente significativo. A pesar de las pruebas personales, incluyendo el encarcelamiento, siguió siendo influyente hasta una edad avanzada. Su legado se conservó en leyendas, crónicas y monumentos arquitectónicos, recordando una época en la que las mujeres podían desempeñar un papel decisivo en el destino de los estados. Leonor fue una mujer de rara fuerza de espíritu y carácter que logró superar muchos obstáculos, demostrando no solo el poder real, sino también el coraje personal. Su influencia se extendió más allá de sus tierras, ejerciendo un impacto significativo en la política de Inglaterra y Francia. Al mismo tiempo, siguió siendo una participante activa en la vida cultural, contribuyendo a la difusión de nuevas tradiciones artísticas y literarias. Su imagen inspiró a poetas e historiadores que vieron en ella un símbolo de fuerza y determinación femenina en una época en la que esto era una rareza. Leonor de Aquitania sigue siendo uno de los ejemplos más brillantes de cómo una personalidad puede cambiar el curso de la historia, combinando poder, arte y sabiduría política. Su legado sirve como recordatorio de que incluso en los tiempos más difíciles, la determinación y la inteligencia pueden abrir el camino a grandes logros. La memoria de ella inspira a las generaciones a luchar por sus ideales y dejar huella en la historia. La religión desempeñaba un papel clave en la vida de los monarcas medievales y era una parte integral de su poder y legitimidad. La fe ayudaba a justificar el gobierno de los reyes, considerados representantes de Dios en la tierra, y fortalecía su autoridad ante sus súbditos. Los monarcas participaban regularmente en rituales religiosos, asistían a misas y recibían bendiciones del clero, lo que simbolizaba su conexión con las fuerzas superiores. La Iglesia controlaba muchos aspectos de la vida, incluyendo normas morales y leyes, y su influencia se extendía a las decisiones políticas. El Papa romano podía coronar emperadores y reyes, confirmando su estatus y asegurando el apoyo de la Iglesia. Los monarcas a menudo construían catedrales y monasterios, donando generosamente a instituciones religiosas, lo que servía para fortalecer su reputación. Las costumbres y festividades religiosas determinaban el calendario de la vida en las cortes reales. La participación en las cruzadas se consideraba un deber sagrado, reforzando sus posiciones como defensores del cristianismo. La Iglesia tenía sus propios ejércitos e influyentes cardenales que podían influir en la política y las relaciones interestatales. Con frecuencia, los conflictos religiosos se convertían en causas de guerras y cambios de gobernantes. La doctrina religiosa formaba la comprensión del gobierno justo y establecía orientaciones morales para los monarcas. La fe era un factor importante en la celebración de matrimonios dinásticos, cuando la unión era apoyada por la bendición de la Iglesia. Para los monarcas, la Iglesia era una fuente no solo de fuerza espiritual, sino también de apoyo político. Muchos de ellos se esforzaban por obtener la gracia de la Iglesia para evitar la excomunión y mantener el poder. La religión también influía en las reformas internas dirigidas a fortalecer el Estado. El papel de la religión no era solo formal, sino también profundamente personal, formando la visión del mundo de los monarcas. Les ayudaba a comprender su responsabilidad ante Dios y el pueblo. A través de símbolos y rituales religiosos, los monarcas fortalecían su poder y obtenían la lealtad de sus súbditos. El papel de la religión en la vida de los monarcas era complejo y determinante para toda la sociedad medieval. La creencia en el derecho divino de los reyes servía como base de su poder y justificación de castigos severos. Las ceremonias religiosas acompañaban todos los eventos más importantes en la vida del monarca y del Estado.
El rey Luis IX de Francia se convirtió en un símbolo de gobernante justo y piadoso en la Europa medieval. Su reinado tuvo lugar a mediados del siglo XIII y se hizo famoso como un hombre de profunda fe y justicia. Luis apoyó activamente a la Iglesia, participó en las cruzadas y se esforzó por vivir de acuerdo con los ideales cristianos. Reformó el sistema judicial, introduciendo leyes más justas y garantizando la protección de los débiles y oprimidos. Su preocupación por los pobres y enfermos lo convirtió en un rey popular, merecedor del respeto y amor de sus súbditos. Luis IX fue canonizado después de su muerte, convirtiéndose en el santo patrón de Francia y un ejemplo para las generaciones futuras. Su vida sirvió como modelo de gobierno cristiano, cuando el poder se percibía como un servicio a Dios y al pueblo. El rey evitaba el lujo excesivo, se adhería a una moral estricta y exigía lo mismo de su entorno. Luchó activamente contra la herejía y apoyó el desarrollo de la educación espiritual. Luis IX participó en negociaciones internacionales, utilizando medios diplomáticos para resolver conflictos. Su piedad y rectitud contribuyeron a fortalecer la autoridad de la monarquía y la Iglesia. Construyó templos y apoyó monasterios, lo que se convirtió en una contribución al patrimonio cultural de Francia. Luis IX fue un ejemplo de rey que combinaba el poder con la moralidad personal. Su reinado mostró cómo las creencias religiosas pueden dar forma a la política estatal y las reformas sociales. La historia de Luis IX inspira con ejemplos de fidelidad a los ideales y responsabilidad hacia el pueblo. Su vida se convirtió en un símbolo del ideal de monarca, capaz de gobernar con justicia y amor. En la memoria popular siguió siendo un rey piadoso y defensor de la fe. Luis IX mostró que la fuerza del poder debe servir al bien y la justicia. Su reinado dejó una huella profunda en la historia de Francia y Europa en general. Este rey se convirtió en un ejemplo para muchos monarcas posteriores que buscaban la perfección moral. Su santidad y justicia siguen inspirando a historiadores y creyentes. Su nombre se convirtió en un símbolo del gobernante ideal, que combinaba espiritualidad y sabiduría política. La grandeza de Luis IX sigue siendo destacada en muchas crónicas y leyendas europeas. Los monarcas medievales desempeñaron un papel importante en el desarrollo de la cultura y el arte, actuando como mecenas de artistas, poetas y arquitectos. Sus cortes se convirtieron en centros de atracción de talentos e innovaciones, donde se creaban obras que reflejaban el espíritu de la época y la grandeza de los gobernantes. Muchos reyes y reinas participaron personalmente en la vida cultural, contribuyendo a la difusión de nuevos estilos y tradiciones. El apoyo al arte era una forma de fortalecer la autoridad y resaltar el estatus del Estado. La construcción de catedrales, palacios y castillos se convirtió en un símbolo de poder y fe. Los monarcas financiaron la creación de crónicas, anales y obras musicales que preservaban la historia e ideales de la época. Los trovadores y los minnesingers cantaban las hazañas de los caballeros y la belleza de las damas, lo que contribuyó a la formación de la cultura caballeresca. Gracias al patrocinio de las figuras reales, se desarrollaron la literatura, las artes visuales y la arquitectura. Este periodo se caracterizó por la aparición del estilo gótico, que aún hoy admira por su grandeza. El arte en la corte servía no solo a fines estéticos, sino también a la propaganda política. Los monarcas utilizaban proyectos culturales para fortalecer la identidad nacional y legitimar el poder. A menudo, a través del arte, expresaban sus ideales y visión del mundo. El patrimonio cultural de aquellos tiempos influye en la comprensión moderna de la Edad Media y sus valores. El patrocinio de las artes ayudaba a los monarcas a crear la imagen de gobernantes sabios e ilustrados. Se esforzaban por rodearse de belleza y armonía, lo que se reflejaba en la arquitectura y el arte decorativo. La política cultural era un elemento importante de la gestión estatal y la diplomacia. Los monarcas daban gran importancia al desarrollo de la ciencia y la educación, apoyando universidades y escuelas. Su contribución a la cultura sigue siendo una parte importante del patrimonio histórico que se estudia y valora hasta el día de hoy. Muchas de las obras de arte y arquitectura de aquellos tiempos han sobrevivido hasta nuestros días, siendo monumentos de la historia y la cultura. El patrocinio de las artes se convirtió en una de las formas de demostrar el poder y la grandeza de los gobernantes.
Este aspecto de la vida en la corte creaba una atmósfera especial y ayudaba a formar la imagen de la época. La cultura medieval, apoyada por los monarcas, sentó las bases de la tradición artística europea. Gracias a sus esfuerzos, el arte y la educación se difundieron y desarrollaron durante siglos. La vida del rey y la reina en la Edad Media estaba llena de numerosas restricciones y estrictas obligaciones que imponía su alto cargo. A pesar del poder y la riqueza, los monarcas estaban sujetos al protocolo y a las expectativas de la sociedad, sin tener plena libertad en su vida personal. Sus acciones eran constantemente controladas por consejeros, el clero y los cortesanos, y cualquier decisión debía tener en cuenta la situación política y social. La familia real no podía permitirse mostrar debilidad o inconsistencia, ya que esto podía socavar su autoridad. Se esperaba que los monarcas fueran un ejemplo de moralidad, justicia y valentía. Además de los asuntos de Estado, recaía sobre ellos la obligación de mantener el orden en el reino y proteger a sus súbditos. Los monarcas participaban regularmente en ceremonias y rituales que reforzaban su estatus y demostraban su poder. Debían supervisar el cumplimiento de las leyes, mantener un ejército y gestionar las finanzas del Estado. La familia del monarca sacrificaba intereses personales para preservar la dinastía y la estabilidad del poder. Los matrimonios reales a menudo se celebraban por razones políticas, y no por amor, lo que constituía otra restricción de la libertad personal. La vida pública no dejaba espacio para la privacidad, y cada palabra o acción era objeto de atención. A menudo, los monarcas se enfrentaban a intrigas y traiciones, lo que requería una vigilancia constante. La vida en la corte exigía la habilidad de navegar entre los intereses de diversos grupos e individuos influyentes. Las restricciones de la vida real también concernían a la apariencia y el comportamiento, que debían cumplir con altos estándares. A pesar de los privilegios, los monarcas no podían disponer completamente de su tiempo y emociones. Su papel los obligaba a servir al Estado y al pueblo por encima de los deseos personales. Cada día del monarca estaba lleno de rituales, reuniones y obligaciones, lo que hacía su vida compleja y tensa. Las limitaciones y obligaciones de la vida real formaban la imagen del gobernante ideal, dispuesto a ceder y hacer sacrificios por el bien común. Estas reglas ayudaban a mantener el orden y la estabilidad en el Estado. A pesar de las dificultades personales, el poder real era al mismo tiempo un don y una pesada carga, que requería sabiduría y fuerza de espíritu. La reina Isabel de Inglaterra se convirtió en una de las mujeres más conocidas e influyentes de la Edad Media gracias a su determinación y actividad política. Isabel fue la esposa del rey Eduardo II y jugó un papel clave en los eventos del siglo XIV. Su influencia en la política y los asuntos de Estado fue significativa, a pesar de las limitaciones tradicionales impuestas a las mujeres de su tiempo. Isabel participó activamente en la lucha por el poder, apoyando a grupos de oposición y logrando la destitución de su esposo del trono. Era una mujer inteligente y ambiciosa que sabía cómo utilizar sus recursos y conexiones para alcanzar sus objetivos. Isabel también es conocida por haber organizado una alianza con los varones e incluso haber establecido una alianza con potencias extranjeras para fortalecer su posición. Sus acciones llevaron a la coronación de su hijo Eduardo el III y al fortalecimiento de la dinastía Plantagenet. Isabel dejó una huella significativa en la historia como una de las pocas mujeres que lograron influir directamente en el curso de los asuntos de Estado. A pesar de los conflictos e intrigas, demostró habilidades excepcionales como política y estratega. La reina era conocida por su energía y voluntad, lo que le permitió superar muchos obstáculos. Su papel en la destitución de Eduardo II se considera un ejemplo de fuerza y determinación femenina en una sociedad patriarcal. Isabel patrocinó la cultura y la educación, apoyando el desarrollo del arte en la corte. Sabía cómo construir relaciones diplomáticas y utilizar alianzas políticas para el beneficio del reino. La historia de Isabel demuestra que las mujeres podían ocupar posiciones importantes, incluso en condiciones de normas sociales estrictas. Su influencia se sintió no solo en Inglaterra, sino también más allá de sus fronteras, lo que la convirtió en una figura clave de su tiempo. Isabel se convirtió en un símbolo de fuerza femenina y perspicacia política en la Europa medieval.
Su vida y actividades continúan siendo estudiadas por los historiadores como un ejemplo de participación exitosa de las mujeres en la política. La influencia de la reina Isabel sigue siendo un tema importante para entender el papel de las mujeres en la historia del poder. Su habilidad diplomática y capacidad para manejar crisis políticas le ganaron el respeto tanto de aliados como de oponentes. La reina dejó un legado que inspira el estudio del papel de las mujeres en la política y la cultura medieval. La vida personal de los monarcas en la Edad Media estaba estrechamente ligada a objetivos políticos e intereses dinásticos, y rara vez podía ser libre de la presión de las circunstancias. Los matrimonios se celebraban principalmente para fortalecer alianzas entre estados y aumentar la influencia de las familias reales. El amor a menudo cedía el paso al cálculo y la estrategia, ya que los matrimonios dinásticos determinaban los destinos de países enteros. Los monarcas estaban obligados a cumplir ciertas normas y tradiciones que regulaban las relaciones familiares, especialmente en cuestiones de herencia y transferencia de poder. El matrimonio del rey y la reina tenía una gran importancia para el panorama político de Europa, y a veces llevaba a largos conflictos y guerras. Además de las alianzas políticas, los matrimonios imponían a los cónyuges la obligación de criar herederos y asegurar la continuidad de la dinastía. En estas condiciones, los sentimientos personales a menudo pasaban a un segundo plano, y los monarcas tenían que conformarse con incomodidades y sacrificios por el bien del Estado. En algunos casos, los matrimonios se veían empañados por infidelidades y desconfianza, lo que llevaba a conflictos dentro de las familias reales. A pesar de todas las dificultades, la vida personal de los monarcas seguía siendo objeto de atención por parte de la corte y el pueblo. Sus relaciones familiares se convertían en tema de rumores, intrigas y manipulaciones políticas. Sin embargo, algunos reyes y reinas lograron mantener sentimientos sinceros y construir uniones familiares sólidas. La vida personal de los monarcas a menudo combinaba obligaciones oficiales con elementos de misterio y privacidad, accesibles solo a un círculo cercano de allegados. La historia conoce ejemplos de grandes historias de amor que, a pesar de las intrigas políticas, influyeron en la historia de estados enteros. Las relaciones en las familias reales formaban no solo el clima interno de la corte, sino también la situación política en el reino. La educación de los hijos, la elección de cónyuges y el apoyo en tiempos difíciles eran parte integral de la vida de los monarcas. Sus matrimonios a menudo servían de ejemplo para los súbditos y simbolizaban la unidad y estabilidad del poder. La vida personal de los reyes y reinas incluía muchos roles: esposo, esposa, padre y madre, así como político y diplomático. A pesar de la formalidad, estas relaciones desempeñaban un papel clave en la historia y el desarrollo de los estados medievales. La capacidad de los monarcas para combinar sentimientos personales e intereses estatales determinaba su éxito y la longevidad de la dinastía. Leonor de Aquitania fue una de las mujeres más influyentes y brillantes de la Europa medieval, cuya vida estuvo llena de dramatismo e intrigas políticas. Nacida en el siglo XI, heredó vastos territorios en Aquitania, lo que la convirtió en una de las herederas más ricas y poderosas de su tiempo. Su primer matrimonio con el rey Luis VII de Francia se celebró para fortalecer las posiciones de la dinastía y el control sobre los territorios. A pesar de las altas expectativas, el matrimonio se vio empañado por desacuerdos y conflictos políticos, lo que finalmente llevó a su anulación. Después del divorcio, Leonor se casó con Enrique Plantagenet, futuro rey de Inglaterra, lo que cambió significativamente el mapa político de Europa. Esta unión unió enormes territorios bajo el poder de la corona inglesa y se convirtió en la base de los posteriores eventos históricos. Leonor participó activamente en la vida política, apoyando a su esposo y a sus hijos, y desempeñando un papel importante en las relaciones internacionales. Sus matrimonios y cualidades personales la convirtieron en una figura clave en la lucha por el poder e influencia en Europa. La historia de Leonor es un ejemplo de una mujer que logró mantener su poder e independencia en el mundo masculino de la política medieval. No solo fue reina, sino también una jugadora política, consejera sabia y mecenas de la cultura. Su vida refleja las complejas relaciones entre la felicidad personal y la responsabilidad estatal. Leonor de Aquitania dejó un rico legado que es estudiado por los historiadores,
e inspira a muchos. Sus matrimonios y actividades políticas influyeron en el curso de la historia europea y la formación de los estados medievales. Leonor se convirtió en un símbolo de fuerza y determinación de las mujeres que lograron superar las limitaciones de su tiempo. Su influencia en la cultura, la política y la dinastía se sintió durante muchos años. La historia de su vida es un relato sobre la lucha por el poder, el honor y el amor, que siempre se entrelazaban en la vida de los monarcas medievales. También desempeñó un papel clave en la educación de sus hijos, preparándolos para el futuro gobierno. Leonor apoyó el desarrollo del arte y la literatura, lo que contribuyó al florecimiento cultural de la época. Su personalidad y acciones dejaron una huella imborrable en la historia de la Europa medieval y continúan generando interés entre los investigadores. El papel de la reina en la sociedad medieval era multifacético e incluía deberes no solo como esposa y gobernante, sino también como madre, que desempeñaba un papel importante en la educación de los herederos y en garantizar la continuidad del poder. La maternidad se consideraba un deber sagrado, del cual dependía el futuro de la dinastía y la estabilidad del Estado. Las reinas prestaban especial atención a la educación y crianza de los niños, esforzándose por prepararlos para el complejo papel de gobernantes. La educación de los herederos incluía no solo el aprendizaje de los fundamentos de la gestión y la diplomacia, sino también la formación de cualidades morales, como la honestidad, la justicia y el valor. Muchas reinas fueron políticas activas, participaron en asuntos de Estado e influyeron en las decisiones de los monarcas. Actuaron como consejeras de sus esposos e hijos, y a veces incluso gobernaron temporalmente el país en ausencia del rey. La actividad política de las reinas iba acompañada de la organización de alianzas y el apoyo a familias influyentes, lo que fortalecía la posición de la dinastía real. La maternidad y la política en el estatus real no eran esferas separadas, sino que se entrelazaban estrechamente, formando la imagen de una mujer sabia y fuerte. Las reinas a menudo actuaban como mediadoras en negociaciones diplomáticas y patrocinaban la cultura y la religión. Utilizaban sus conexiones e influencia para promover los intereses del Estado y de su familia. La historia conoce muchos ejemplos de reinas que, gracias a su inteligencia y determinación, lograron cambiar el curso de los eventos en el país. El papel de madre les permitía ejercer una influencia significativa en la política interna y externa, formando el futuro del reino a través de la educación de la próxima generación de gobernantes. Las reinas también se dedicaban a la beneficencia y al apoyo de instituciones sociales, lo que fortalecía su autoridad entre los súbditos. La educación de los herederos y la participación en la vida política hacían de la reina una figura clave en la corte. Su fuerza y sabiduría a menudo eran decisivas en situaciones complejas, influyendo en los destinos de estados enteros. El papel de la reina como madre y política refleja la complejidad ímpetu e importancia del principio femenino en la gestión y la sociedad medieval. Las reinas, al combinar estos roles, dejaron una huella brillante en la historia de sus países y dinastías. Su actividad e influencia sirvieron de ejemplo para las generaciones futuras de gobernantes y mujeres. La historia de Matilde, hija del rey Enrique I de Inglaterra, es un ejemplo destacado de la lucha de una mujer por el derecho al trono y la preservación de la dinastía. Tras la muerte de su padre, se enfrentó a la resistencia de los varones y rivales, que se negaban a reconocerla como heredera legítima. A pesar de todos los obstáculos, Matilde defendió sus derechos al trono en condiciones de cruentos conflictos políticos y una guerra civil conocida como el período de la anarquía. Su lucha duró muchos años y estuvo acompañada de numerosas batallas y cambios de alianzas. Matilde era una mujer inteligente y resistente que no temía desafiar las normas patriarcales y las pretensiones masculinas de poder. Su determinación y perseverancia le permitieron ganar el apoyo de parte de la nobleza y el ejército. En ocasiones, gobernó Inglaterra de facto, aunque formalmente nunca fue coronada. La historia de Matilde muestra cuán importante eran la fuerza de voluntad y la perspicacia política para alcanzar objetivos en las complejas condiciones de la Edad Media. Su lucha tuvo una influencia significativa en la formación de las dinastías posteriores y el orden de sucesión al trono. Matilde también prestó atención a la educación de sus hijos, preparándolos para el gobierno y la diplomacia.
Su vida se convirtió en un símbolo de la determinación femenina y la capacidad de resistir la injusticia. A pesar de las dificultades, Matilde mantuvo su lealtad a sus principios y obligaciones dinásticas. Su lucha inspiró a muchos de sus contemporáneos y a las generaciones posteriores. La historia de Matilde es una página importante en la historia de la Inglaterra medieval y el papel de las mujeres en la política. Sabía utilizar tanto tácticas militares como diplomáticas para fortalecer su posición. Su capacidad para formar alianzas y negociar desempeñó un papel clave en la continuación de la lucha por el trono. Matilde también mostró preocupación por sus súbditos, lo que le ayudó a mantener su apoyo en tiempos difíciles. En última instancia, sus acciones sentaron las bases para la estabilización de la monarquía inglesa y el posterior reinado de su hijo. A pesar de la oposición de fuertes rivales, mantuvo su dignidad y firmeza de espíritu. Su ejemplo inspira a estudiar el papel de las mujeres en la historia como políticas activas e influyentes. Matilde demostró que incluso en los tiempos más difíciles se pueden defender los derechos y alcanzar los objetivos. La vida de los niños reales en la Edad Media se caracterizaba por una estricta disciplina y ciertas obligaciones que comenzaban a formarse desde una edad muy temprana. La educación de los futuros herederos estaba cuidadosamente organizada y se le otorgaba una gran responsabilidad, ya que de su preparación dependía el futuro de todo el reino. La educación incluía el estudio de idiomas, historia, leyes y artes militares, así como religión y normas morales, lo que ayudaba a formar una personalidad integral. Los niños eran educados bajo la supervisión de tutores experimentados y maestros de la corte, entre los que se encontraban sacerdotes, caballeros y eruditos. La educación también incluía el desarrollo de habilidades físicas, como la equitación, la esgrima y el manejo de armas, necesarias para futuras obligaciones militares y gubernamentales. Además de la educación, se prestaba gran atención a la formación del carácter y la preparación para el liderazgo, para que los futuros monarcas pudieran tomar decisiones sabias y justas. En su infancia, los niños de las familias reales a menudo eran educados separados del pueblo, en las cómodas condiciones de los palacios y castillos, rodeados de lujo y seguridad. Sin embargo, esta vida estaba llena de rigor y exigencias para cumplir con el etiqueta y las reglas de la corte, lo que les enseñaba disciplina y responsabilidad. La educación incluía la preparación para matrimonios que desempeñaban un papel importante en las alianzas políticas y el fortalecimiento de las dinastías. Desde una edad temprana, los niños reales sabían que su destino estaba ligado a los intereses del Estado, y los deseos personales a menudo daban paso al deber. La educación de los herederos contribuía a mantener la estabilidad del poder y el apoyo a la influencia de la familia real. Los padres, especialmente las reinas, desempeñaban un papel activo en la vida de los niños, controlando su educación y desarrollo moral. La vida de los niños reales estaba llena de preparación para el complejo y responsable papel que les esperaba en el futuro. Su educación formaba el carácter, los conocimientos y las habilidades necesarios para un gobierno exitoso y el mantenimiento del prestigio de la dinastía. En última instancia, la calidad de la educación determinaba el bienestar y la prosperidad del reino en los años siguientes. Los padres también se esforzaban por proporcionar a los niños conocimientos sobre la gestión económica y la diplomacia, lo que les ayudaba a gobernar el país de manera efectiva en el futuro. Se prestaba especial atención a la enseñanza de habilidades para discursos públicos y negociaciones, importantes para su papel como monarcas. La educación incluía el desarrollo espiritual, gracias al cual los futuros gobernantes comprendían la importancia de la Iglesia y la religión en la vida del Estado. Las residencias reales de la Europa medieval no solo eran lugares de residencia de los monarcas, sino también símbolos de poder, riqueza y cultura. Los castillos y palacios se construían considerando tareas estratégicas y estéticas. Eran centros de la vida política y lugares para celebraciones y recepciones. La arquitectura de estas residencias se caracterizaba por su escala, con gruesas paredes de piedra y poderosas torres que proporcionaban protección contra los enemigos. El interior estaba ricamente decorado, con telas caras, tapices, tallas en madera y piedra, así como obras de arte. En los interiores se podían ver muebles elegantes, lujosas alfombras y candelabros que creaban una atmósfera de comodidad y esplendor.
Las residencias reales incluían salas de recepción, salones para reuniones y cámaras del trono, donde ocurrían importantes eventos estatales y ceremonias. Se prestaba especial atención a los jardines y parques, que servían como lugares de descanso y paseo, así como símbolos de prosperidad y elegancia. La vida en las residencias estaba organizada considerando todas las necesidades de los monarcas y su entorno, incluyendo sirvientes, guardias y consejeros. Las habitaciones estaban equipadas para celebrar fiestas y bailes, lo que permitía demostrar el estatus y el poder de la autoridad real. Las residencias también servían como centros de cultura y ciencia, donde se reunían artistas, poetas y eruditos. Muchas leyendas e historias están asociadas con estos castillos y palacios, lo que les añade un interés histórico y cultural adicional. El esplendor de las residencias reflejaba la grandeza del monarca y apoyaba su autoridad entre los súbditos y los invitados extranjeros. La comodidad y el lujo en las casas reales contrastaban con la vida de las personas comunes, subrayando la desigualdad social y la posición excepcional de la familia monárquica. Estas residencias se convertían en símbolos del poder estatal y servían como importantes herramientas de influencia política y desarrollo cultural. A menudo, los castillos incluían capillas y monasterios, lo que subrayaba su significado religioso y el patrocinio de la Iglesia. En muchas residencias había almacenes y talleres donde se fabricaban armaduras, armas y adornos para el monarca y sus caballeros. Con el tiempo, algunos de estos palacios y castillos se convirtieron en atracciones turísticas y objetos importantes del patrimonio cultural. Las regalias de coronación fueron algunos de los símbolos más importantes del poder en la Europa medieval, y consistían en un conjunto de objetos utilizados en la ceremonia de coronación de un monarca. Estos objetos incluían la corona, el cetro, el orbe, el anillo y el manto, cada uno de los cuales tenía un significado simbólico especial y servía como confirmación de los derechos al trono. La corona, adornada con piedras preciosas y oro, simbolizaba la autoridad suprema y el derecho divino a gobernar. El cetro representaba la justicia y el poder del monarca sobre sus súbditos, mientras que el orbe, generalmente una esfera dorada con una cruz, denotaba el dominio sobre la tierra y el pueblo. El anillo simbolizaba la lealtad y los compromisos ante el Estado y la Iglesia, y el manto subrayaba el estatus, la grandeza y la riqueza de la familia real. Durante la ceremonia de coronación, el sacerdote colocaba las regalias sobre el monarca, lo que significaba no solo la asunción oficial del cargo, sino también la bendición divina que confirmaba la legitimidad del poder. Cada uno de estos objetos se guardaba cuidadosamente, se transmitía de generación en generación y estaba vinculado a la historia y las tradiciones de la dinastía. La pérdida o el daño de las regalias se consideraban eventos extremadamente graves y podían llevar a crisis políticas o al debilitamiento de la autoridad del gobernante. En algunos casos, las regalias se utilizaban en retratos oficiales, monedas y documentos para enfatizar el estatus y el poder del monarca. Su fabricación requería la participación de los mejores artesanos, utilizando materiales valiosos y técnicas complejas, lo que convertía estos objetos en verdaderas obras de arte. Las regalias de coronación no eran solo símbolos, sino también importantes herramientas políticas que ayudaban a mantener el orden y la estabilidad en el Estado. En la Edad Media, cuando el poder del monarca a menudo era cuestionado, las regalias servían como recordatorio visual de la legitimidad y la santidad del poder. Su papel iba más allá de las ceremonias, contribuyendo a fortalecer la identidad nacional y la formación de la simbología estatal. Los atributos de coronación también desempeñaban un papel importante en la diplomacia, ya que demostraban el poder y la grandeza del gobernante en la arena internacional. La protección y conservación de las regalias eran de importancia estatal, para lo cual se creaban instituciones especiales y se designaban responsables. Estos objetos eran una parte integral de la cultura política y la vida espiritual de la sociedad medieval. Su significado se ha mantenido durante siglos, y muchas regalias de coronación han llegado hasta nuestros días como reliquias históricas invaluable y símbolos de poder. La vida personal del rey Eduardo III y su esposa, la reina Felipa, estaba estrechamente ligada a las realidades políticas y sociales de la Inglaterra medieval.
Eduardo el III ascendió al trono en un período de numerosos conflictos y se esforzó por fortalecer su poder y el prestigio de la familia real. Su matrimonio con Felipa de Hainaut no solo fue una unión de dos dinastías influyentes, sino también la base para la formación de una poderosa coalición política. Felipa era conocida por su belleza, sabiduría y piedad, lo que la convirtió en una figura respetada y querida en la corte. En su vida familiar, los monarcas trataban de mantener un equilibrio entre las obligaciones estatales y las relaciones personales, lo que ayudaba a fortalecer la estabilidad interna del reino. Eduardo y Felipa tuvieron muchos hijos, que no solo aseguraron la continuidad de la dinastía, sino que también se convirtieron en figuras importantes en la política europea a través de matrimonios dinásticos. Felipa participó activamente en la educación de los niños y fue un ejemplo de lealtad y devoción, creando una atmósfera de unidad en la familia. También fue mecenas de las artes y la caridad, prestando atención a los necesitados y apoyando instituciones eclesiásticas. A pesar de la tensión política de la época, la relación entre Eduardo y Felipa se mantuvo fuerte y basada en el respeto y apoyo mutuos. Su unión ayudó a enfrentar los desafíos internos y externos, fortaleciendo el prestigio de la monarquía inglesa. Durante su reinado, la corte prosperó culturalmente y se desarrollaron tradiciones de poder real y diplomacia. La vida personal de Eduardo y Felipa fue un ejemplo de cómo las relaciones familiares podían influir en la política y la estabilidad del Estado. La reina desempeñó un papel importante no solo como esposa, sino también como consejera, influyendo en las decisiones de su esposo y fortaleciendo su posición en la arena internacional. Sus hijos fueron educados con cuidado, aprendiendo las habilidades necesarias para el futuro gobierno y la diplomacia. Toda su vida estuvo imbuida de un espíritu de responsabilidad y deber hacia el pueblo, reflejando los ideales del monarca y la reina medievales. Esta unión dejó una huella significativa en la historia de Inglaterra y sirvió como base para el posterior desarrollo de la dinastía Plantagenet. En última instancia, la vida personal del rey y la reina se convirtió en una parte integral de la historia política del país y en un símbolo de la época en la que vivieron y gobernaron. Las reinas en la Europa medieval desempeñaban un papel importante no solo en la familia y la gestión del Estado, sino también como diplomáticas y mecenas de las artes, lo que influía significativamente en el desarrollo cultural y político de sus países. A menudo actuaban como mediadoras en negociaciones diplomáticas, utilizando los matrimonios de sus hijos y parientes para fortalecer alianzas y acuerdos de paz entre estados. Estas mujeres tenían una influencia considerable en la corte, sabían negociar y ejercer presión sobre los políticos, lo que las convertía en figuras indispensables en la política internacional. Además, las reinas apoyaban activamente el desarrollo de la cultura, el arte y la educación, invitando a artistas, músicos, poetas y eruditos a su corte. Gracias a su patrocinio, en las residencias reales medievales se creaban obras únicas de pintura, escultura, literatura y música que reflejaban el espíritu de la época y las características nacionales. Las reinas contribuyeron a la difusión de nuevas ideas y conocimientos, apoyando el desarrollo de universidades y bibliotecas, así como organizaciones religiosas y benéficas. Su influencia se extendía más allá del palacio, fortaleciendo los lazos culturales entre diferentes países y pueblos. Durante el reinado de tales reinas, el arte se convirtió en un medio de expresión del poder político y en un símbolo de la grandeza del Estado. Las reinas también desempeñaban un papel importante en la formación de la moral pública y la ética, apoyando a la Iglesia y los movimientos religiosos. Su actividad contribuyó a fortalecer la ideología estatal y la conciencia nacional. En varios casos, fueron las reinas quienes iniciaron grandes proyectos culturales y reformas que siguieron siendo una parte importante del legado de la Europa medieval. Sus esfuerzos diplomáticos y culturales ayudaron no solo a fortalecer el poder del monarca, sino también a crear condiciones para la prosperidad del Estado y el pueblo. La influencia de las reinas en estas áreas las convertía en figuras clave en la historia, cuyo papel a menudo se subestima. Sin embargo, gracias a su actividad y talentos, muchas reinas dejaron una huella brillante en la vida política y cultural de su tiempo. Su apoyo al arte y la diplomacia se convirtieron en poderosas herramientas de influencia que contribuyeron al desarrollo de la civilización europea. Así,
El papel de la reina como diplomática y mecenas de las artes era una parte integral del Estado y la sociedad medieval, desempeñando un papel importante en la formación de la historia y la cultura. La vida cotidiana de los monarcas en la Europa medieval estaba llena de obligaciones rutinarias, ceremonias y numerosos asuntos oficiales, a pesar de la opulencia y los privilegios que poseían. El día del rey o la reina comenzaba con un servicio religioso matutino y oraciones que subrayaban la importancia religiosa del gobernante y su conexión con la providencia divina. A esto seguían las audiencias con los consejeros, discusiones sobre asuntos de Estado y la preparación para reuniones con embajadores extranjeros y súbditos. Se prestaba gran atención a cuestiones de seguridad, justicia y política financiera, ya que el monarca era responsable del bienestar y el orden en el país. La vida cotidiana incluía la participación en cacerías, torneos y ceremonias festivas, que no solo eran entretenimiento, sino también una demostración de fuerza y estatus. Los monarcas también dedicaban tiempo a la educación de los niños y a la interacción con la familia, lo que era una parte importante de su vida personal. En la corte, varios servicios aseguraban la comodidad y el orden, incluyendo cortesanos, sirvientes, consejeros y guardias. Una parte importante de la vida cotidiana eran las cenas y banquetes, donde se llevaban a cabo negociaciones diplomáticas y se fortalecían las relaciones con allegados e invitados extranjeros. A pesar de la aparente regularidad, la vida del monarca estaba llena de obligaciones que requerían atención constante y la toma de decisiones. Los monarcas estaban constantemente bajo control y observación, lo que creaba cierta presión y limitaba la libertad personal. Al mismo tiempo, los palacios y castillos eran centros culturales donde se desarrollaban la música, la literatura y el arte, y los monarcas desempeñaban un papel activo en este proceso. Los rituales y ceremonias diarias subrayaban el estatus del gobernante y servían como recordatorio de su papel ante el pueblo y Dios. Los monarcas a menudo viajaban por sus dominios, lo que les ayudaba a mantener el control e interactuar con sus súbditos. En general, la vida cotidiana de los monarcas era compleja y multifacética, combinando poder, responsabilidad, rituales religiosos y desarrollo cultural. Este estilo de vida formaba la imagen del rey o la reina como figura central del Estado y símbolo de la unidad del pueblo. Cada acción del monarca tenía gran significado, influyendo en los destinos de millones de personas y en el futuro del país. El castillo de Leeds, ubicado en el corazón de Inglaterra, es una de las fortificaciones medievales más destacadas y tiene una profunda conexión con la historia de la reina Leonor de Aquitania. Este castillo fue construido en el siglo XII y sirvió como una importante fortaleza estratégica, protegiendo las tierras de la corona de amenazas externas e internas. Leonor, siendo una mujer influyente y poderosa de su tiempo, tuvo una relación directa con el castillo, ya que formaba parte de sus posesiones tras su matrimonio con el rey Enrique II. El castillo no solo cumplía funciones defensivas, sino que también servía como residencia para la familia real, donde se llevaban a cabo importantes reuniones y consejos. La historia del castillo de Leeds está estrechamente entrelazada con la vida de Leonor, quien utilizó su poder para expandir y fortalecer sus dominios, incluyendo la gestión de tales fortalezas. Demostró perspicacia política y habilidad para negociar, lo que le ayudó a mantener su influencia incluso en condiciones de lucha por el trono y la inestabilidad interna. El castillo de Leeds fue testigo de muchos eventos históricos relacionados con conflictos dinásticos, así como intrigas políticas en las que Leonor desempeñó un papel clave. Con el tiempo, el castillo se convirtió en un símbolo de la fuerza y el poder de la familia real, reflejando las características arquitectónicas y culturales de la época. Gracias a su importancia estratégica y su conexión con la reina, el castillo adquirió un significado especial en la historia de Inglaterra y la Europa medieval. En diferentes períodos, el castillo de Leeds sufrió reconstrucciones y cambios, adaptándose a los nuevos requisitos de la época y las tecnologías de defensa. Leonor no solo administraba el castillo, sino que también contribuyó al desarrollo de las tierras circundantes, fortaleciendo la economía y la estructura social de la región. La influencia de la reina en este sitio reflejaba su papel general en la historia, cuando las mujeres podían desempeñar un papel significativo en la vida política y militar.
La historia del castillo de Leeds y la reina Leonor demuestra la complejidad y multifacética del poder medieval, así como la importancia de las fortalezas como centros de gestión y símbolos de poder. Este castillo sigue siendo un monumento importante que ayuda a comprender la vida y la época de los grandes monarcas del pasado. No solo es un legado arquitectónico, sino también una historia viva encarnada en piedra, que narra sobre grandes personalidades y eventos de la Edad Media. Los monarcas de la Europa medieval, a pesar de su poder y alto estatus, seguían siendo personas con sus debilidades, experiencias y conflictos internos, que a menudo quedaban fuera de las crónicas oficiales y los relatos cortesanos. Sus vidas estaban llenas de obligaciones, intrigas políticas y luchas por el poder, pero al mismo tiempo experimentaban sentimientos humanos como el amor, el miedo, las dudas y los arrepentimientos. A menudo, los monarcas se veían obligados a tomar decisiones difíciles que podían contradecir sus convicciones personales, lo que imponía una pesada carga sobre sus almas y caracteres. Su imagen pública, creada para mantener el poder y la autoridad, a menudo ocultaba sus experiencias internas y dificultades emocionales. Hubo momentos en que los reyes y reinas mostraban misericordia, compasión y cuidado por sus súbditos, lo que demostraba su humanidad y cualidades morales. Sin embargo, su posición requería firmeza y determinación, lo que a veces llevaba a actos crueles y represiones políticas, reflejando la complejidad del papel del monarca como gobernante y persona. La humanidad se manifestaba en las relaciones familiares, el amor por los hijos, la amistad y la confianza en consejeros cercanos, lo que les ayudaba a mantener un equilibrio interno en condiciones de estrés y responsabilidad constantes. Muchos monarcas se esforzaban por dejar un legado no solo político, sino también cultural, lo que indica su aspiración a la eternidad y el reconocimiento. Sus vidas a menudo estaban acompañadas de soledad, ya que el poder los aislaba de las personas comunes y creaba distancia en las relaciones. A veces se enfrentaban a traiciones que subrayaban la fragilidad de las relaciones humanas, incluso en los niveles más altos de poder. Las reflexiones sobre la humanidad de los monarcas ayudan a comprender mejor los procesos históricos, sus motivaciones y decisiones que formaron los destinos de los estados y los pueblos. A pesar de la distancia histórica, estas reflexiones acercan a los gobernantes medievales y los hacen más comprensibles para el lector moderno. Las características y experiencias humanas de los monarcas sirven como recordatorio de que detrás del poder hay personas reales con sus historias, éxitos y errores. Comprender este aspecto de la historia contribuye a una percepción más profunda del pasado y al respeto por las complejidades del poder y la responsabilidad. En última instancia, las reflexiones sobre la humanidad de los monarcas ayudan a darse cuenta de que la historia no solo se trata de grandes eventos y batallas, sino también de destinos vivos de personas que buscan encontrar su lugar en el mundo y dejar una huella en la eternidad. La historia de los monarcas medievales está llena de grandeza, tragedias e inspiradores ejemplos que han dado forma al rostro de Europa durante siglos. Hemos visto cómo los reyes y reinas combinaban el poder y la humanidad, cumpliendo con obligaciones complejas y al mismo tiempo siendo personas con sus alegrías y penas. Sus vidas estaban estrechamente ligadas a la política, la cultura, la religión y los cambios sociales, lo que hacía de sus figuras claves en la historia del desarrollo de los estados. El estudio de sus destinos ayuda a comprender los orígenes de las instituciones modernas de poder, el papel de las tradiciones y costumbres, así como la importancia de la personalidad en el destino de un pueblo. Los monarcas medievales no eran ideales, pero su lucha por el trono, la paz y la justicia dejó un legado que sigue inspirando hoy. Sus historias nos recuerdan la importancia de la responsabilidad, la sabiduría y la fuerza del espíritu en la gestión del Estado y la vida de la sociedad. Nos despedimos de este viaje a través de las páginas de la historia, conservando en la memoria las imágenes de grandes gobernantes, sus logros y lecciones. Que este relato sirva como recordatorio de que el pasado vive en el presente y que la comprensión de la historia ayuda a construir un futuro mejor. Gracias por su atención y espero que este viaje haya sido interesante y educativo para ustedes. Que la historia de los monarcas medievales siga siendo una fuente de inspiración y conocimiento para todos aquellos que buscan comprender la complejidad
y la belleza de la vida humana, y el poder. En cada gobernante del pasado se refleja la lucha por ideales y la supervivencia, lo que los convierte no solo en figuras históricas, sino también en símbolos de la naturaleza humana. Sus vidas y acciones nos enseñan a valorar la sabiduría, la paciencia y la fuerza de carácter necesarias para la gestión y el liderazgo. Esta mirada al pasado recuerda los valores eternos que siguen siendo relevantes en el mundo moderno. En última instancia, el conocimiento de la historia de los monarcas nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos y a nuestra sociedad. La memoria de los grandes gobernantes vive en monumentos, crónicas y tradiciones transmitidas de generación en generación. Su ejemplo inspira a buscar un equilibrio entre el poder y la humanidad, a aspirar a la justicia y la paz. A pesar de los siglos transcurridos, las lecciones de sus vidas siguen siendo relevantes, ayudando a construir una sociedad basada en el respeto y la responsabilidad. Estas historias nos instan a no olvidar la importancia de la historia y el patrimonio cultural en la formación de la identidad de los pueblos. Que nuestro estudio del pasado se convierta en la base para decisiones sabias en el presente y el futuro. Gracias a ellos, somos conscientes de que la fuerza del poder siempre debe combinarse con la moralidad y el cuidado por las personas.